Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema, la verdad, fascinante y muy complejo. Tenemos aquí un documento llamado U9 analgésicos opioides.pdf. Vamos a hacer un viaje que empieza, fíjate, con una flor, la amapola, y que acaba en los hospitales, en las farmacias y, bueno, a veces en la calle. Es la historia de una de las herramientas más poderosas de la medicina, pero también de las de doble filo. Exacto. El objetivo hoy es desentrañar un poco la maquinaria interna de estos compuestos. No solo qué son, sino cómo funcionan a nivel casi molecular. Vamos a intentar entender esa gran paradoja. ¿Por qué lo que nos da el alivio más profundo del dolor es también lo que nos puede llevar al peligro más extremo? Hablaremos de la morfina como nuestro modelo y, a partir de ahí, pues exploraremos el resto de la familia, la codeína, el fentanilo, para ver qué los hace únicos. Perfecto, pues vamos al lío. Todo empieza, como decías, en una planta, la Papaver somniferum, la dormidera. De ahí se saca el opio. Pero el opio no es una sola cosa, ¿verdad? No, ¿qué va? Es más bien un cóctel químico muy complejo. El opio es la resina seca de la cápsula de la planta y tiene docenas de compuestos, de alcaloides. Pero para lo que nos interesa, nos tenemos que fijar solo en dos familias principales. Y la diferencia entre ellas es abismal. A ver, ¿cuáles son? Por un lado están los fenantrenos. Aquí es donde está, digamos, toda la acción. La estrella es la morfina, que es entre un 10 y un 15% del opio, y junto a ella pues la codeína y la tebaína, en menor cantidad. Pero casi todo el poder analgésico viene de aquí. Entiendo. O sea que el efecto que todos conocemos del opio, el de quitar el dolor, viene casi solo de este grupo. ¿Y la otra familia qué hace? ¿Es solo relleno? Buena pregunta. No, no son relleno. Tienen sus propias funciones. Son las bencilisoquinoleínas, nombres como la papaverina o la noscapina. Lo fundamental es que estos no se unen a los receptores opioides. Por lo tanto, no calman el dolor, no generan dependencia. La papaverina, por ejemplo, es un relajante muscular. Así que, en efecto, cuando hablamos del poder del opio, estamos hablando del poder de la morfina. De acuerdo, pues vamos a por la protagonista, la morfina. Explícanos cómo funciona. Sé que tiene que ver con unos receptores del cuerpo, ¿no? Mu, kappa y delta. Imagina que nuestras neuronas tienen una especie de cerraduras moleculares en su superficie. Esos son los receptores. Y la morfina es una llave maestra que encaja a la perfección en esas cerraduras, sobre todo en una, la cerradura mu, la mu. Y ahí está la clave de todo, me imagino. Cuando la morfina gira esa llave, se desata todo. Todo. Y aquí está la paradoja que lo define todo. El mismo receptor, el mu, es el responsable de lo mejor y de lo peor. Al activarlo consigues una analgesia potentísima, euforia, sedación, lo que se busca. Pero a la vez, y esto es inseparable, activas la depresión respiratoria, el estreñimiento y la dependencia física. No puedes tener uno sin lo otro. Es increíble. El mismo interruptor para el alivio y para el peligro. ¿Y los otros dos receptores? ¿El kappa y el delta? Son secundarios. Juegan su papel, sí. Añaden matices. El receptor kappa también produce analgesia, pero su activación puede ser muy desagradable. Puede causar disforia, que es lo contrario a la euforia, una sensación de malestar e incluso alucinaciones. Y el delta, por su parte, también ayuda a la analgesia y parece que modula el componente emocional del dolor. O sea, no solo quita el dolor físico, sino el sufrimiento que lo acompaña. Vale, el mecanismo está claro, pero los efectos van mucho más allá de quitar el dolor. Es como un efecto dominó por todo el sistema nervioso, ¿no? Exactamente. Es una reacción en cadena. Y vale la pena repasar esas fichas. La primera, claro, es la analgesia. Es espectacular contra dolores profundos como los de un cáncer. La segunda ficha es la sedación. Pero no es un sueño normal, es más una somnolencia, una desconexión. Sobre eso, hay un detalle en el texto que me ha llamado mucho la atención. Dice que esa calma que provoca no suele ser percibida como placentera por una persona sana, sin dolor. Es un punto fascinante, sí. Y muy importante para entender la adicción. Luego volvemos a ello. Siguiendo con las fichas llegamos a la más crítica, la depresión del centro respiratorio. La morfina, básicamente, le dice al cerebro que se olvide de respirar. Y lo hace según la dosis. A más dosis, menos respiración. Una sobredosis mata por asfixia, así de directo. Y qué irónico, ¿no? Mientras deprime la respiración, hace justo lo contrario con el centro de la tos. Lo aniquila. Por eso la codeína es tan buen antitusivo. Correcto. Lo inhibe de forma potentísima.
Y luego hay otra paradoja con las náuseas. A dosis normales las estimula. Espera un momento, eso es totalmente contraintuitivo. Me dices que a dosis normales te da náuseas, pero si tienes una sobredosis, el cuerpo no puede vomitar para defenderse. Pues así es. A dosis altas, en una sobredosis, inhibe directamente el centro del vómito. Por eso es inútil intentar que una persona en esa situación vomite. El sistema de emergencia del cuerpo está, digamos, apagado. Y nos queda un último efecto, el de las películas. La miosis, la clásica pupila en punta de alfiler. Es un signo clínico clarísimo de intoxicación, sí. El cerebro ordena al nervio oculomotor que contraiga la pupila al máximo. Todo esto es en el cerebro y en el resto del cuerpo. El documento habla de liberación de histamina. Sí, y las consecuencias son importantes. La histamina provoca vasodilatación, puede bajar la tensión y, más preocupante, cierra los bronquios. Por eso es un fármaco de alto riesgo para un paciente asmático. Y, por supuesto, el estreñimiento, que puede ser severísimo, es de los efectos secundarios más constantes. Entendido. El cuerpo recibe esa señal potentísima, con todos esos efectos colaterales. Pero el cuerpo se adapta. ¿Qué pasa cuando se expone a esa señal una y otra vez? Ahí deben empezar los problemas a largo plazo, como la tolerancia. Esa es la secuencia, exacto. El cuerpo se defiende, eso es la tolerancia. Se vuelve más eficaz eliminando el fármaco y los propios receptores se vuelven menos sensibles. El resultado es que cada vez necesitas más dosis para conseguir el mismo efecto. Y eso explica esas historias de gente con adicción que consume cantidades que, para cualquiera de nosotros, serían mortales. Sin duda. Fíjate en las cifras. 50 miligramos de morfina pueden ser letales para una persona no habituada. Alguien con una dependencia severa puede tolerar varios gramos al día. La diferencia es abismal. Y la otra cara de la moneda es el síndrome de abstinencia. Cuando quitas el fármaco, el sistema que se había acostumbrado a él reacciona de forma caótica. El famoso mono, sí. Ansiedad, sudores, diarrea. Terrible. Para manejarlo, se suele usar la metadona, un opioide de acción más larga y suave, para poder ir retirándolo poco a poco. Esa cifra sobre la tolerancia es increíble y nos lleva al peor escenario, la sobredosis. ¿Qué ocurre exactamente? La intoxicación aguda tiene un cuadro muy reconocible, una especie de tríada. Primero, la persona entra en estupor o coma. Segundo, la respiración se vuelve lentísima, muy superficial. La piel se pone azulada por la falta de oxígeno, la cianosis. Y tercero, las pupilas en punta de alfiler, la miosis extrema. Y ante ese cuadro, me imagino que es una carrera contra el tiempo. ¿Qué se hace? Totalmente. Se actúa en dos frentes a la vez. El primero, soporte vital. Asegurar que la persona pueda respirar, ventilarla si hace falta. Y el segundo, administrar el antídoto, la naloxona. La naloxona. He oído que es casi como un interruptor de emergencia, que lo revierte todo al instante. Es una descripción perfecta. La naloxona es un antagonista puro. Es como una llave que no solo no abre la cerradura, sino que expulsa la morfina que ya está dentro y la bloquea. Sus efectos por vía intravenosa son espectaculares. En 1 o 2 minutos, una persona en coma puede recuperar la conciencia y volver a respirar con normalidad. Salva vidas a diario. Asombroso. Hemos hablado de la morfina como el prototipo, pero hay toda una familia. Hagamos una ronda rápida. Empecemos por la más conocida, quizás, la codeína. La codeína es como la hermana pequeña y mucho más amable de la morfina. Es bastante menos potente. De hecho, parte de su efecto es porque el hígado la convierte en un poquito de morfina. Se usa para dolores leves, casi siempre combinada con paracetamol y es un gran antitusivo. Su potencial de dependencia es muy bajo. Bien. ¿Y en el otro extremo? Tenemos la heroína. ¿Por qué es tan diferente si terapéuticamente no tiene ventajas? La heroína, o diacetilmorfina, es una modificación química de la morfina. Es más potente, sí, pero esa no es la clave. La diferencia fundamental es que es mucho más liposoluble, se disuelve mejor en grasa. Y esto le permite cruzar la barrera que protege nuestro cerebro a una velocidad y en una cantidad muy superiores. Y eso se traduce en un subidón mucho más rápido e intenso. Exactamente. Una euforia mucho más súbita y arrolladora. Y es esa velocidad lo que la hace tan sumamente adictiva. No aporta ninguna ventaja para el dolor que no dé ya la morfina, pero su perfil de abuso es infinitamente mayor. Hablemos de un nombre que está últimamente en todas partes, el fentanilo. El fentanilo es potentísimo, sí. Es sintético. Su versión inyectable es de acción muy corta, ideal para la anestesia.
Pero su gran aplicación hoy en día es en parches transdérmicos para el dolor crónico. El parche lo libera de forma lenta y constante a través de la piel durante 72 horas. Es una herramienta fantástica para el dolor oncológico. Muy bien. Otro muy conocido, el tramadol. ¿Qué lo hace tan popular y aparentemente más seguro? El tramadol es un caso muy interesante. Es un bicho raro. Tiene un mecanismo de acción doble. Por un lado, es un opioide muy débil, con poca afinidad por el receptor mu. Pero su principal mecanismo es otro. Impide la recaptación de serotonina y noradrenalina, que son neurotransmisores de nuestro propio sistema para controlar el dolor. Al tener menos pegada opioide, sus efectos secundarios son mucho menores y su potencial de dependencia también es bajo. Y para cerrar el círculo, volvemos a la metadona, que ya hemos mencionado. Sí, la metadona es sintética y su clave es que su efecto es muy lento y prolongado, dura muchas horas. Esto significa que no produce los picos de euforia de la heroína. Por eso es la piedra angular de las terapias de deshabituación. Mantiene a la persona estable, sin el mono, pero sin la recompensa eufórica que perpetúa la adicción. Entonces, resumiendo, las indicaciones para estos fármacos son para situaciones muy concretas y por lo general serias. Muy serias. Dolor postoperatorio, traumatismos graves, quemados y, sobre todo, el dolor oncológico. También en preanestesia o como antitusivos y antidiarreicos. Pero es fundamental recordar que tratan el síntoma, el dolor, no curan la causa. Y el análisis termina con un caso práctico, la odontología. No parece el escenario típico para usar opioides. No lo es. Y esa es la enseñanza. El dolor de muelas casi siempre tiene un componente de inflamación. Por eso, el fármaco de elección suele ser un antiinflamatorio, como el ibuprofeno. Ataca la raíz. Pero a veces se combinan con opioides como el tramadol o la codeína. ¿Por qué funciona eso? Porque actúan por vías diferentes y sus efectos se suman. Es una estrategia muy inteligente. El ibuprofeno combate la inflamación en la muela y el opioide actúa en el cerebro, cambiando la percepción del dolor. Juntos consiguen un alivio mucho más completo. Y como en este contexto el uso es para algo agudo, muy limitado en el tiempo, el riesgo de dependencia es prácticamente nulo. Así que, de la resina de una flor a moléculas sintéticas. Y el mensaje es que los opioides son una herramienta médica de dos caras. Son, sin duda, los analgésicos más eficaces que tenemos para el dolor más severo. Pero ese poder siempre tiene un precio. El riesgo de dependencia, los efectos adversos y, sobre todo, la amenaza de la depresión respiratoria nunca desaparecen. Entender esa interacción con los receptores es entender la raíz de su bendición y de su maldición. Un equilibrio increíblemente delicado, desde luego. Y para terminar, volvamos a ese detalle que comentabas antes, que a mí me parece la idea más provocadora de todas. El hecho de que la morfina no se perciba como placentera en personas sanas sin dolor, pero sí en pacientes con un sufrimiento intenso o en adictos. Sí, es algo que te hace pensar. Nos deja una pregunta final para darle una vuelta. ¿Hasta qué punto la experiencia de un fármaco depende no solo de su química, sino del estado previo de nuestro propio cuerpo y nuestro cerebro? Sugiere que el contexto, el terreno sobre el que actúa, podría ser tan determinante como la propia sustancia. Y eso, la verdad, tiene unas implicaciones enormes.